Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 43 de Dev Locos de esta segunda temporada. Esta ocasión tengo un gran amigo que no he tenido la oportunidad de conocerlo todavía presencialmente, pero estoy seguro que pronto nos podríamos estar viendo. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Súper, súper chévere. Te cuento que justo hoy estoy llegando de un evento de Flutter Ecuador que tuvo la sede en Loja. Hace casi 12 horas. Es el viaje más largo que he podido tomar en un bus dentro de mi país. Y eso que, bueno, la comunidad lo que nosotros hacemos, que a veces no se ve eso, pero fue muy chévere, fue genial. Y cuéntame un poquito, ¿cómo está la comunidad allá donde tú estás? Bueno, aquí hay varias comunidades. Yo justamente estoy en una que tengo la camiseta aquí del Race Girls. Es uno de los eventos donde apoyamos a que más mujeres se metan a STEM, Wow, a tecnología, y pues un evento que apoyo desde el 2016. Entonces ya cada vez hay más meetups, más eventos de comunidad de todo tipo alrededor de la tecnología, y pues eso es algo muy positivo. qué genial, genial Juan. Bueno, vamos a empezar con el podcast y lo primero que te quiero preguntar, ¿quién es Juan Roa? Bueno, Juan Ro es un hombre con muchos sueños, que ha aprendido mucho de su trayectoria en la vida, y ha aplicado algunas de esas cosas para poder seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir soñando. Bueno, así como en tercera persona y refiriéndome a la respuesta tal cual. Y bueno, pues les cuento como tal, yo soy ingeniero de software, tengo un máster en Computer Science que pude hacer hace poco. Y pues he hecho varias cosas, no solamente en el software, sino pues también con respecto a mis hobbies, o porque en alguna época pues me dediqué a otra cosa. Y pues soy muy apasionado con la tecnología en general, me gusta mucho colaborar y aportar a proyectos, como en las comunidades, por ejemplo. Siempre he tenido la filosofía de que hay que aportar, y por ejemplo en mi caso personal, a mí me gusta y me llena y me hace feliz aportar. Entonces pues es parte de mi creencia realmente de vida en general, Qué genial, de pues hacerte el bien a ti mismo, y si puedes, ojalá hazlo por otros. qué genial, genial, genial Juan. Oye, y también te voy a preguntar algo. ¿Quién es Juan Roa fuera del mundo tech? Bueno, fuera del mundo tech, un apasionado por la fotografía analógica, por las bicicletas, por aprender todo el tiempo de todo, no solamente sobre tecnología, sino también sobre otras áreas del conocimiento, de la sociedad, incluso de temas ya más Wow. de humanismo u otros temas sociales. Eh, También a ver, ¿qué podemos hablar sobre respecto a quién es Juan Roa fuera del ámbito? Pero lo que comentaba, pues alguien que tiene muchos sueños y que quiere justamente poder seguir avanzando y poder ayudar a otros a avanzar. Eso es algo que define a Juan Roa. Genial, genial, Juan. Bueno, ahora sí, empecemos con el primer tópico del podcast, que me gustaría que vayamos unos años atrás y empecemos a ver cómo empezó todo esto sobre el tema del amor al software y cómo fueron tus inicios para hoy en día dedicarte al software o a la programación. Bueno, yo sé que por aquí hemos pasado varios, no soy el único que ha pasado por algo ligeramente por esos lados respecto a cómo entramos a la tecnología o al software. Yo no entré directamente al software, yo entré primero fue a aprender de hardware, aprender a arreglar computadores, hacer cambios, a dañarlos también en el proceso. Ok, Recuerdo mucho que cuando tenía 10 años estaba en quinto de primaria, o creo que fue cuando estaba en cuarto, apenas entrando a quinto, tenía 9, 10 años. Mi papá, con pues uno de estos pagos que recibió por haber trabajado todo el año, dijo: compremos un computador. Ya la gente está empezando a comprar computadores, eso fue como en el 2002. Y pues hizo algo que me cambió la vida, que jamás, no lo olvido todavía. Y es, fuimos aquí hay un centro comercial que se llama La Pasarela acá en Cali, que bueno, me ok, encuentro en Cali, soy de Cali, pues también vivo aquí. Eh, y es el sitio, como en Bogotá le llaman Unilago, que es, bueno, pues se llama así pues como el símil. Y es un sitio donde tú compras partes para PC, o compras PCs, compras periféricos, accesorios, lo que se te ocurra, también te los arreglan y etcétera. Entonces fuimos y compramos parte por parte del primer computador que tuve. Entonces era una torre blanca clásica de la época. Compramos, me acuerdo que el primer CPU que tuve fue un Pentium 4 a 1.6 creo que era, o ok. 1.2, algo así.
Obviamente un núcleo, un thread, algo muy sencillo como 256 o 128 de RAM. ¿Qué más? Un disco también como de 20 gigas IDE. Y bueno, no recuerdo más, pero pues era algo así. Obviamente en esa época eso era algo que costaba bastante. Pero pues mi padre pudo pues trabajar bastante para poder conseguirlo y pues porque sabía que ya era lo que íbamos a necesitar en adelante para poder enviar correos, para poder hacer las tareas del colegio, etcétera. Y pues era la época justamente donde todavía teníamos modem para conectarnos a internet con el sonidito y que, hey, no, estoy en internet, estoy bajando algo, no pueden llamar, o donde, o donde si llamaban, uno le tumbaba la llamada a la mamá y se enojaba, entonces me cambió la vida el hecho de que también, bueno, por lo que ya mencionaba, de que es mi primer computador y todo, pero el hecho es que el técnico en ese momento lo haya armado en una trasnochada conmigo en esa época, donde yo le preguntaba cada cosa que era, por qué es ese color, por qué es así, por qué se ve así, por qué hay que ponerlo así, y eso qué hace, y cómo lo hace, y por qué. Yo no entendía obviamente ni el 99% de las cosas, de los nombres y eso, pero yo quedé maravillado, yo dije, wow. Esto es como un Lego hermoso y maravilloso donde simplemente después nos provee una gran cantidad de herramientas y un mundo pues nuevo que en ese momento apenas estábamos entrando al auge aquí en Colombia, al menos en Latinoamérica. Entonces eso me cambió la vida y pues también mi padre porque cada vez hacía algo y dañaba el computador y había que arreglarlo. Pero cada vez que venía el técnico yo aprendía, le preguntaba, yo anotaba. Entonces yo ya empezaba como, ay, eso está pasando porque es que yo aprendí que eso es así. Entonces aprendí a arreglar algunos problemas, por ejemplo, el sistema operativo de Windows 98 creo que era en ese tiempo. O que cuando entró el Windows NT y el Enterprise con Windows 2000 que metieron todos los virus, pues que empezó todo este tema de los virus en esa época. Entonces, como mi padre trabajaba justamente en una empresa que tenía pues varios equipos, entonces uno llevaba virus, traía virus, bueno, disquetes, bueno, era todo un cuento ahí. El hecho es que todo eso me gustó muchísimo y yo dije, ve, yo quiero aprender más de esto, yo quiero... Pues yo no sabía que en esa época pues esa carrera o eso no era tan común. Uno estaba pensando en lo que habían estudiado, por ejemplo, mi padre, mis tíos, que aquí en ingeniería química, en ingeniería agronómica, aquí en ingeniería mecánica, eléctrica. De sistemas todavía como no era como muy... Como que no veía mucho, pues voy a decirlo así, futuro en el sentido de que no se sabía, no se conocía pues como esto. Todavía el internet era muy arcaico, pues realmente nadie tenía acceso, muy poca gente y tampoco había mucho que hacer ahí. Y aquí pasó una fase donde yo empecé a decir como, bueno, pues, mi padre lo compró con quemador, lo que le decíamos quemador, pues que es un grabador de DVD o de CD. Sí. Y yo empecé a ver que la gente compraba música, compraba videojuegos y que era muy difícil de conseguir. Y aquí pasa lo que uno de los compañeros, olvido su nombre, que es de acá de la comunidad de GDG, que él también pasó por eso. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto desde niños en algún momento hicimos algo así, que obviamente no es lo correcto, pero pues ya sabes, en nuestros países eso no, el tema de copyright y esas cosas pues prácticamente era inexistente. Entonces era que por ejemplo uno conseguía un juego y uno lo copiaba y pues esto lo puedo vender y la gente lo necesita. Entonces era como desde niño pues entonces armé como o creé todo esto de ser como una especie de comerciante o entender cómo funciona la economía en el aspecto de que yo compro algo, yo lo puedo vender a un precio más alto y esto lo gano y esto lo reinvierto y voy haciendo ingresos. Entonces empecé por ahí. Recuerdo que en el colegio yo vendía algunos juegos y en esa época yo vendía juegos en disquete. Imagínate. Wow. Yo vendía, yo algo que siempre me da mucha risa después de ver, porque por ahí una vez encontré un listado, que yo te tenía un listado de juegos y todo y con sus precios. Y decía, yo vendía, por ejemplo, el Pokémon Rubio, el Zafiro de GBA. El juego aparte en un disquete y otro disquete con el emulador aparte también. Entonces siempre me tenía que comprar los dos, el emulador con el... Eso es un combo. Sí. Entonces, bueno, ya de ahí pues a los 13 años yo les dije a mis papás, yo quiero aprender a ser técnico. No lo veía como que fuera mi carrera o como que quería como que fuera... Claro. Porque yo tenía muy claro que yo quería ser ingeniero, aunque no de sistemas, sino de químico. Al principio, por la influencia pues más que todo de mi padre, la familia de mi padre. La mayoría son científicos, entonces
yo igual quería aprender, yo dije, pues, yo creo que puedo hacer dinero con eso. Entonces ellos, pero ¿usted por qué piensa en hacer dinero? Nosotros le estamos dando todo, usted está solo estudiando en el colegio, ¿usted qué necesidad tiene? Pero yo decía, pues no sé, pues me puedo comprar mis juguetes o mis cositas, entonces, o más partes de computador. Y pues ellos me pagaron el curso, yo me fui a vivir en Bogotá en el 2006 y en esas épocas hice el curso y pues de ahí ya pude generar ingresos. Todavía no me había metido en nada de software, era netamente un técnico pues de computación, de PCs. Pero me hizo pues querer saber más y aprender más de eso que yo todavía no conocía bien que era el software. Genial, genial, Juan. Oye, aquí un saludo a Camilo, que recuerdo que lo hablamos de eso también y me hizo recordar también a cuando yo Camilo Alzate creo empecé, que es. sí, al SATE, cuando empecé, digamos que mi primer acercamiento a las computadoras. Mi papá, que hoy justamente está de cumpleaños, así que si está viendo este episodio, feliz cumpleaños al día de hoy. Hoy, feliz cumpleaños. Él nos compró con mi mamá una computadora que en ese entonces, como tú lo nombraste, era un Pentium 4. O sea, era lo máximo en esa época. Estoy hablando del 2000 a 2001, 2003. En ese banco de tiempo. Encontré algo que en su momento era llamado Ares. No sé si recuerdas Ares o Emule, que era un burrito, el icono de un burro en el que descargaba los Por juegos. supuesto que sí. Y no recuerdo cómo empecé, pero supongo que debe haber sido algún tema de curiosidad y lo que salía al internet y uno buscando, pues creo que un niño con curiosidad creo que se puede comer literalmente el mundo. Entonces empecé a buscar y encontré cómo descargar películas. Y mi papá es una persona que le encanta ver películas y así sea una película se la ve 10.000 veces. Y él me decía, oye, esta película, sí, ahora te lo busco todo. Va a salir esta. Ni bien salía en el cine, no es que estoy diciendo que lo haga hoy en día, creo que es un poco más complicado, pero hace unos 20 años atrás era mucho más fácil hacer esto y descargamos, igual con los juegos. Recuerdo que en ese entonces tenía el PlayStation 2 y era la primera consola en teoría que se podía piratear de una forma muy rápida, ¿no? Creo que fue ir a un técnico y que le ponga un chip y listo. Entonces de esa forma también puedo obtener también los juegos. No llegué como Juan o Camilo a venderlos, creo que me faltó un poquito mente de tiburón ahí. pero, pero estuvo bueno y recuerdo ese momento en mi infancia porque para descargar un juego que tal vez pesaba 2 gigas, 3 gigas, pues esa computadora no dormía. Era los 365 días del año prendida, encendida, no dormía porque ese juego tardaba una semana y pico en descargarse. Y si mi Claro, papá me pedía una claro, eso. película, claro, le decía, pues pa, pues esto tal vez el día domingo recién lo vamos a tener. Pero no importaba, eso totalmente prendido estaba. O sea, y qué época, ¿no? Qué época y justo ahí me gustaría qué consejo le darías a esas personas que tal vez tienen esa curiosidad o tal vez niños que están viendo este podcast y están tal vez incentivando lo que es el software y les gustaría aprender, porque vemos aquí un patrón entre tú y yo que es el tema de la curiosidad, ¿no? Y que eso también me gustaría saber que también qué piensas si tú crees que una persona se hace curiosa o nace siendo curiosa, ¿no? Bueno, eso último que dijiste. Yo creo que son ambas. Eh, Se nace siendo curioso, pero también ayuda mucho a ayudar a despertar la curiosidad en el caso de que, pues, digamos que no se vea desde temprana edad. Y eso es un trabajo que tienen que hacer muy fuertemente los padres, incluso pues si es un padre o una madre solteros. Hay que ayudarles a despertar la curiosidad, darles legos, darles juguetes, menos celular y más algo que les permita a ellos entender cómo funciona el mundo, tal vez si sea desde un juguete, cómo funcionan las cosas, cómo encajan como los ladrillos, por así decirlo. Hay muchos proyectos que intentan meter a los niños y las niñas desde temprana edad a la programación y creo que es muy acertado buscarlos de la parte desde el hardware, desde la robótica. ¿Por qué? Porque primero les despiertas una curiosidad inmensa. Un ejemplo, tú un niño muy pequeño, una niña, no le puedes, o bueno, eso es lo que ya he visto en mi experiencia es, tú intentas mostrarle, oh, mira, es que eso es un programa, imprime esto, eso no es llamativo, pero, Sí. ¿sí? O sea, ok, uno sí dice, ay, ve, puedo calcular la edad, que se le meto el año, algo muy sencillo, un input, un output muy sencillo. Eso, ¿qué curiosidad le puede despertar a un niño muy pequeño, 6 7 años, por ejemplo? Cero. En cambio, tú le muestras, mira, es que si tú haces esto y le enseñas una secuencia y unos pasos, que es un algoritmo, hey, aprendió un bombillo, se movió algo, salió una imagen. Ese tipo de cosas, cuando uno ya lo encamina hacia allá, y voy a hacer una especie
de cuña aquí con el proyecto de una amiga y también una amiga de la comunidad de nosotros. Ella tiene un proyecto muy bonito, de pronto tú la conoces o si no, debes entrevistarla. Ella se llama Erika Gutiérrez. Bienvenida, Es bienvenida. del proyecto de Mi Poder es mi superpoder es la programación. Ok, ¿Y qué hace ahí? Justamente cogen niños de muy pequeños, creo que menos de 10 años, y los pueden aprender Arduino y los hacen hacer proyectos avanzados, pues, o relativamente avanzados que uno diría, uy, hasta para mí, o sea, hacer un carro con un robot, una palanca, algo así. Y les enseñan con Scratch y con otras herramientas. Entonces yo empecé a ver eso y mi sobrino entró a una de esas, como, ¿cómo se llama? Cohortes que ella tuvo. Y muchos de esos eran de hecho virtuales, entonces cualquier niño o niña del país podía participar. Y era increíble cómo termina, no, mira, es que si yo pongo esto, yo le pongo una condición de que si esto y esto, pero si no esto, entonces, pero ¿qué pasa? Mostrándoles a ellos, dándoles un feedback inmediato divertido o curioso, pues como interesante. Entonces o sea, yo sí creo que por ahí es. Y ojalá que ese proyecto de ella, que ya tiene una publicación y todo el cuento, que lo siga haciendo y que crezca muchísimo. Después te doy su información, pero es algo súper. muy chévere. Por ese lado yo sí definitivamente siento se puede hacer muchísimo, se pueden hacer muchos proyectos alrededor y despertar la curiosidad bien hecha pues desde la niñez. Súper chévere, chévere. No, pues desde ya bienvenida. Todavía no tengo la posibilidad de conocerla, pero bueno, después Juan vamos a conversar para tener el contacto y me gustaría mucho que comparta esto porque al final, siempre lo he dicho, aquí en The Blocos es la posibilidad de poder impartir todo lo que es el conocimiento y también poder guiar a las personas. Así que mucho que a unos padres que puedan también ayudar a sus hijos, ¿no? Y me ayudaría mucho a mí porque yo tengo una niña de 8 años que también he estado en el momento en el que la he intentado incluir en el tema de la programación. Soy una persona que intenta enseñarle la tecnología, pero de una buena forma, porque sabemos que también podemos usarla con el scroll infinito, el down scrolling este que queda ahí viendo TikTok o YouTube o lo que sea. Pero la idea es que lo aprenda a utilizar a esa edad, ¿no? Porque también recuerdo que mis papás a poca edad me dieron acceso, como te decía, a una computadora. Y pues esa curiosidad creo que me llegó a mí a que salga el último Mario y yo mismo descargarlo. Entonces, ese aprendizaje y esas ganas de aprender cada día. Genial, genial. Así es. Ahora, vamos a un poco a aterrizar también tu presentación y me gustaría saber cómo fue el transcurso y la transición de lenguajes de programación que fuiste tocando desde que iniciaste hasta el día de hoy a que te dedicas. Bueno, yo no empecé en esto, yo quería, yo seguía mucho lo de la familia que te había dicho, que son ingenieros químicos, agrónomos y etcétera. Entonces yo no empecé, aunque siempre he tenido la pasión y todo, yo tenía mucho como que yo tengo que estudiar lo que la familia, o sea, no me lo decían, no era algo que me obligaran. Yo fui el que me metí eso en la cabeza y al final empecé estudiando ingeniería agrícola. Nada que ver en absoluto. Mira, perdón el stopper, brother, pero Dale, yo dale. empecé en la universidad con ingeniería agropecuaria, así que si estuviera Wow, ahí te daría un abrazo, brother. excelente, bro. Bro. Claro, entonces, y no puedo decir que, no, pues, que me metía a cualquier cosa por hacerlo. Me gusta lo que tiene que ver y es chistoso porque al final después te cuento cómo lo conecté con mi maestría, que al final terminé haciendo algo con agronomía y software. El hecho es que eh, pasé un tiempo, después pasé a materiales y bueno, a la final pues no seguí con esas carreras. Y ya por fin, después de unos años, entré a ingeniería de sistemas, pero ya había empezado yo había empezado a trabajar, es decir, por mi cuenta, como muchos que fuimos autodidactas, mientras yo hacía la carrera, pues fui estudiando HTML5 en el auge en ese momento y demás. Pero en la universidad, con lo que empecé, realmente el primer contacto que tuve fue con Java en programación, pues en agrícola justamente. Y ahí fue donde yo dije, me está yendo muy bien en esto y me está gustando mucho. Yo realmente nunca había tenido, fue mi primer acercamiento al software, como te había dicho, Sí. anteriormente estuve muy enfocado fue a lo técnico y al tema de hardware, arreglar computadores y demás. Lo hacía porque me gustaba y porque pues me daba algunos ingresos, pero ya. Cuando vi esta materia, creo que se llamaba Introducción a la Programación o algo así, y nos ponían a hacer programas, y a la final pusieron a hacer algunos que eran que, no sé, un ticket de, ¿cómo se llama? Un sistema de tickets para cine y que ubicar en la matriz y que eran varias matrices y bueno, todo este tema y que vi cómo empezaba a engranar la matemática que a mí siempre me ha gustado mucho. Que digo aquí algo chistoso y es que yo por ejemplo con el dibujo nunca he sido buena, nunca me ha gustado. Desde niño
Yo le decía a mi padre, vea, yo le cambio que me ponga más ejercicios de matemáticas y usted me hace los dibujos del colegio. Hacíamos eso. Él hacía unos dibujos, pues tampoco eran muy bonitos. Pero pues sí, yo prefería que me pusiera, no sé, póngame 50 ejercicios del Baldor, del álgebra de Baldor, y yo con eso, yo soy más feliz que dibujando, por ejemplo. Pero bueno, entonces yo empecé como a ver, wow, con eso se pueden hacer muchas cosas. Empecé a entender, todo está hecho con estas bases, todo lo que yo he usado para instalar en ese hardware, que nunca lo había revisado bien, pues cómo funcionan los programas, qué hacen por dentro. Y me empecé a interesar por todo esto. Pero ya apenas fue como en el 2013 o 2014 que yo empecé a decir que hay muchos recursos, hay muchos cursos ya. Apenas estaban haciendo esta gente de Platzi con su mejorándola y apenas estaban comenzando cuando estos manes tenían su blog y todo el cuento. Eh, y había pues ya como un estallido de mucha información de esto y yo empecé a estudiarlo. Lo primero que aprendí fue pues puro front, obviamente, hacer simplemente maquetar con HTML y CSS. JavaScript todavía me demoré un poquito porque pues estaba como muy como no, me gustó esto, voy a dedicarme solo a maquetar y pues también pasó de que, uy, hay empresas y pequeñas que requieren esto, entonces pues también creé uno de mis negocios ahí. No fue el primero, pero sí en el que tiene que ver con, pues primero que tiene que ver con software. Yo sé que me hiciste una pregunta muy puntual, pero pues bueno, estaba Oh, así está bien, como está bien. armando un poco desde el principio cómo llegué ahí. Entonces yo empecé con Java, obviamente pues Java no es la cosa más hermosa del mundo y mucho menos para empezar a programar. Eh, Siento que definitivamente uno debe enseñar como ya se hace en las universidades y demás ahora que es con Python o incluso Ruby, que es uno de los lenguajes que más amo yo. Pues porque se enfoca a lo que hay que enfocarse, a enseñar la algoritmia, a enseñar cómo se resuelven problemas, no solamente cómo pongo 1 millón de corchetes y cómo un poco de cosas que no entiendo que después me quitan el interés por programar, como en Java o en otros lenguajes, pues. Entonces sí, yo sí considero que uno debe empezar por algo mucho más alto nivel, pues respecto a los paradigmas de programación y esto. Entonces, y de Java pasé a Ruby. Fue por un proyecto muy puntual en el que empecé por allá en 2014 y empecé a entender un poco más ya de, bueno, el backend, que es un lenguaje pues que uno ejecuta en máquina, qué accesos tiene, qué posibilidades tiene y todo ese, mejor dicho, ese número pues infinito de cosas ya desde el lado del servidor. Tuve la oportunidad entonces de empezar a trabajar unos proyectos con Ruby on Rails, con aprender pues a hacer cosas muy rápidas que en ese momento uno diría, ahora si alguien ve como en ese momento cómo era el software y un momento dato con Ruby on Rails que tú ejecutas unos comandos y ya tienes un full stack con base de datos, con modelos, con controladores, con vistas, con absolutamente validaciones, con todo lo que se te antoje, con la berraca vista, con el input y con todo, y simplemente es ir a llenarlo y ya lo tienes, solo pone el estilo y ya. Entonces uno creería, wow, esto del bytecoding ahora pues eso no era vibe coding, pero era eso de Ruby on Rails que tenía la convención sobre configuración, como gaste más tiempo haciendo que poniéndose a configurar cosas y conectando cosas. Claro. Que si es un MVP, por ejemplo, pues no te tienes que preocupar y matar la cabeza, es que esto lo tengo que hacer con este patrón. No, tú tienes que solucionar un problema, pues solucionalo. Itera rápido, lo que decían pues de las startups inicialmente, que estrellate primero y rápido y duro para que aprendas y no después donde va a ser más costoso o donde vas a perder la oportunidad porque alguien lo hizo más rápido que tú. Entonces yo también estuve mucho en estos eventos de emprendimiento, de startup weekends y demás. Entonces también tuve la oportunidad de conocer más entre el lado de core de negocios en software y pues no solamente como lo técnico. Entonces, bueno, no sé. Sí, te Está bien, respondí un poco está la bien, está pregunta. bien. Ese es el inicio, pues ya de ahí pues de Ruby hice algo PHP por encima, nunca me gustó. Y de ahí ya me fui yendo por muy JavaScript y ya después terminé con la dupla de mi trabajo pues con JavaScript y Python. Súper, súper, muy interesante, Juan. Oye, y justo hablaste de un tema y es prácticamente el próximo tema del tópico que vamos a hablar, que es bytecoding, pero vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y el desarrollo de software. Y estoy tan seguro que te han hecho esta pregunta que me gustaría que digas tu perspectiva a la comunidad de DevLocos, que qué piensas de si la AI hoy en día va a reemplazar a los desarrolladores de software. Esta es una opinión que ya han dado muchos, pero yo la comparto, no tengo algo muy especial ahí, por así decirlo. Yo sí creo que definitivamente, como en otros momentos, en otras épocas, es la transición entre que tú tienes que subirse a ese barco que está zarpando, que todavía está esperando, que está zarpando, pero tienes que subirte
y adaptarte. Como todos, la humanidad nos ha tocado adaptarnos física o mentalmente a muchas cosas, pues esta es una de esas épocas, donde tampoco es solamente con los desarrolladores, sino en muchas áreas. Darse en ese barco significa que aprender a usarlo. Sí. Claro. Antiguamente pues estaba, incluso yo, cuando estábamos en GPT-3 o 3.5 yo decía, no, ¿para qué eso? No le veía la utilidad. También era muy, como muy, sí, como escéptico con el tema. Ya después vi como, por ejemplo, en la universidad, cuando justamente estaba con la maestría, había unas cosas que me demoraba mucho haciéndolas, mucho averiguándolas, investigándolas. La teoría de, venga, yo quiero saber por qué esa multiplicación de matrices me dio así, y yo me demoro 2 horas haciendo eso ahí porque eso es algo súper grande. Cuando, pues yo dije, miremos a ver qué onda, cómo me puede esto ayudar. Y bueno, no era un buen modelo en el momento, pero me ayudó un poco y yo, ok, bueno, esto me ayudó más de lo que Stack Overflow o Google me hubieran podido ayudar pues, con respecto al tiempo. Entonces, y tú sabes, o por lo menos yo lo creo, sí, el tiempo es el recurso más valioso y Sí, que no se recupera y pues ahí está el asunto. Entonces, como el tiempo es el recurso más valioso, más que $20 que una suscripción que cuesta GPT u otros, vale la pena para hacer un speed up, como ayudar a conectar teoría con lo que uno está haciendo, a buscar en más lados más rápido lo que uno podría hacerlo. Entonces, de nuevo, no para que a uno le hagan todo, porque pues llega uno, hay gente que pues digamos se acomoda en ese sentido, y ahí es donde el bytecoding hace desastres, por ejemplo, con todo el tema de que dice la plataforma y después resulta que eso tenemos como huecos de seguridad. Pues porque es que es como, por ejemplo, en mi trabajo hay estas plataformas a veces lo vemos así como dicen, de que haz de cuenta que es un junior y tú tienes que darle mucha guianza, tienes que revisar su trabajo, tienes que revisar todo esto para ver si te está entregando algo de calidad o al menos algo que tiene sentido en el negocio, en la lógica, en el patrón que se está usando, porque pues, ¿qué pasa muy comúnmente? Que yo puedo estar usando objetos, programación orientada a objetos y termina siendo algo funcional sin clases y o crea un método estático donde yo hubiera querido que no lo creara, sino que hiciera un método de clase y terminamos llamándolo sin hacer una instancia. Entonces, ahí me puede quebrar un montón de cosas. Entonces, si yo no sé de eso, yo no sé cómo funcionan los objetos, cómo funcionan las clases, cómo funcionan estos paradigmas, pues no me voy a dar cuenta de esas cosas. Entonces, sí, los juniors se tienen que poner muchas pilas, los junior devs, las personas que se están metiendo ahora, es en justamente en aprender, tienen que aprender 10 veces más el ritmo de lo que están aprendiendo y usar la IA para ayudarse, ¿no? Para hacer las cosas, porque si no, no van a aprender y adiós, ahí sí van a peligrar esos puestos, diría yo. sí, mira, justamente el día de ayer pues tuve la oportunidad de compartir ahí en el evento que lo nombrábamos al inicio, que era sobre un meetup sobre Flutter aquí en Ecuador y muchas personas pues se me acercaron y tuve la oportunidad de hablar con ellos y en muchos casos eran juniors que querían empezar o viceversa, personas que estaban conociendo este framework para realizar aplicaciones y uno de los debates con otros speakers también fue el tema de usar la AI justamente en esa etapa de crecimiento, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, pues no la veo tan útil ahí porque puedes depender de ella o puedes creer que todo es así durante todo el camino del desarrollo del software, ¿no? Entonces, inclusive hablábamos como que nosotros venimos de la vieja escuela donde nos golpeamos ahí con Google, Stack Overflow, busca y busca durante horas, horas, horas para ver que era un punto y coma, ¿no? O para ver otra solución y tal vez que eso nos lo ayudaba más rápido, pero la idea es que las personas que están iniciando, y no tanto los juniors, porque entiendo que también los juniors ya tienen por lo menos un conocimiento base o ya se pueden defender en ciertos ecosistemas, ¿no? Pero las personas que están iniciando no se apeguen mucho a la AI. Yo sé que hoy en día podemos aprender, pero lo tomen de una forma. Y justamente es también lo que yo te hablaba de mi hija que intento ayudar a que utilice bien la tecnología. Siempre digamos que mis palabras son el bien y el mal. Entonces el AI también hay una palabra de utilizarlo bien y otra de utilizarlo mal. Porque si yo me pongo ahorita a hacer bytecoding, a generar un proyecto o a hacer trabajo literalmente día a día con bytecoding sin saber qué está haciendo como copy-paste, pues eso no me va a llevar a un buen sitio. Otro es que lo utilice día a día, pero sí como una herramienta para poder optimizar ese tiempo, por optimizar totalmente todos los tickets y decirle tal vez a los PMs o a los stakeholders, pues ya tengo esto listo, ya podemos generar más tareas, ¿sí?
Entonces, retomando lo de los juniors y las personas que quieren iniciar, pues comparto mucho contigo el tema de no enfrascarse ahorita mismo con la AI para generar tal vez un proyecto que no lo voy a entender, pero sí ya más adelante en el que te puedas ayudar con él para poder mejorarlo. Así es. Así Súper, es, súper. es usarlo como una herramienta no para que te haga todo absolutamente, sino como la optimización de, por ejemplo, digámoslo así, una opinión que puede llegar a ser impopular en cierto punto, pero por ejemplo los libros o la forma en que llegábamos a Stack Overflow Sí. o buscábamos algo, no dejar de hacerlo, es decir, de pronto usar estas herramientas igual para hacerlo más rápido, pero no dejar de hacer eso, dejar de, hay que leer una documentación, entonces no dejemos que la IA simplemente me resuma en un párrafo muy cortico todo, sino miremos cómo funciona esto, cómo es el API, por ejemplo, que ya casi la gente no habla de la documentación del API de una librería. Ah, bueno, voy a la documentación, voy al API, es que este método entra por acá, sale por acá, está escrito así, retorna esto, va por allá, porque la IA no necesariamente va a resumir lo que considera que debe ser, pero no va a omitir información o le va a agregar información que no debería ser o que no es necesario. Entonces, porque también uno tiene que ser un mago con el prompt y aún así, si tú le das el prompt más perfecto del mundo, con todas las indicaciones y todos los constraints del mundo, aún así te va a hacer cosas que no son, cuando ya haya overfitting, cuando estés, pues el chat esté muy copado y la ventana el context window, la ventana de contexto del AI esté muy saturada, cada vez eso va a empeorar y va a degradar la calidad de las respuestas. Entonces, efectivamente sí hay que, yo por ejemplo algo que yo hacía con mi sobrino, cuando yo le enseñaba cómo buscar de significados, yo sacaba las enciclopedias de que eran 6, 7 tomos, y aunque en ese Ok. momento podíamos buscar en Google, yo le dije, no, aunque no lo vayas a hacer después y aunque no lo hagas cuando yo no esté, hazlo porque vas a saber si en algún momento no tienes internet o solo tienes los libros, no vas a mirarlos y creer que eso va a salir a tu cerebro de una. Aprende a usarlo, aprende a hacerlo. O sea, aprender siempre a hacer las cosas en el núcleo, ¿sí? Porque incluso la misma IA la han tenido que entrenar de esta manera, de alguna forma, obtener esa información de ahí y agregarla al otro lado. Es hacer también eso con nuestros cerebros, no solamente que leamos todo hecho y ya. Exacto, exacto, Juan. Oye, para ir terminando este tópico, pues me gustaría saber qué opinas sobre las empresas o las compañías que no se actualicen al AI hoy en día. Yo entiendo muchos de los claims que hay, como de las quejas o de los miedos. Cada vez hay más empresas también como que ven a otras empresas muy grandes o de su mismo sector y de su mismo tamaño haciendo ya, entrando a todo esto y viendo que probablemente, o no probablemente, sino que realmente se han publicado mejoras en sus rendimientos, en su performance de muchos de sus procesos. Ya se ha perdido un poco el miedo. Hay un tema de que aún no hay comprobaciones pues muy explícitas o no hay publicaciones de cómo se ha afectado, por ejemplo, el tema de la privacidad, ¿sí? Pues porque una AI puede leer las variables de entorno, puede leer una Claro. cantidad de información súper sensible de negocio que eso vale miles de millones y que simplemente se la estás entregando para que la procese. Obviamente eso pasa por servidores, pasa por redes, pasa por un montón de cosas de un tercero o de terceros. Entonces ahí va mucho miedo de muchas empresas respecto a eso. No, yo no tengo manejo de mi información, ¿sí? No sé qué pasa con eso. Además, por ejemplo, se sabe que la inferencia no se encripta, eso no se puede encriptar todavía. Que es el proceso pues donde ya el modelo empieza a generar tokens y demás. Eso es algo que ahí hay un vector de seguridad brutal, pues que se puede explotar. Y no debe faltar mucho para que haya. Pero el asunto es que muy probablemente lo que se gane en productividad y en muchos procesos de usar la IA puede dar más recursos o puede generar más que las potenciales pérdidas que pudiera generar pues algún problema de brechas de seguridad. Las empresas más grandes son las que están haciendo pues este tema de dar agentes de AI, de proveer pues GPT, Claude, todos estos modelos, Grok, y pues a ellos les toca invertir billones de dólares en seguridad, pues obviamente por eso mismo, porque pues con una sola brecha que haya les puede tumbar el negocio completamente. Entonces, pues diría que se puede intentar hacer que algunas de las cosas muy sensibles que definitivamente les da mucho miedo compartir, pues que no las meten en esos flujos.
Por ejemplo, como lo que mencionaba, las variables de entorno, cierto tipo de contactos o de reglas de negocio. Hay formas donde pues puedo dar solo accesos a ciertas cosas muy específicas, a ciertos flujos y pues así hacer como una transición. O implementar, puede ser mucho más costoso, pero sería a estar completamente seguro de que yo soy el único responsable de lo que pase como información y de mi información mismo. Y eso es implementar obviamente un modelo offline o algún tipo de LLM offline que ya se puede, que ya es menos costoso y requiere una infraestructura pues privada que justamente salta un poco a lo que yo voy a hablar después. Entonces, esa sería una donde pues si pasa algo es la culpa de la empresa que maneja su propia información, no de otros. Y si eso está muy bien, con muy buena seguridad, por supuesto va a ser 1000 veces más seguro que llevársela a una nube, pues que tiene sus procesos y es algo externo que no controlamos nosotros. O bueno, la empresa, pues hablando como si fuera una empresa. Genial, genial, interesante, Juan. Oye, qué chévere. Oye, vamos a pasar al tema principal, que es prácticamente hablar sobre Proxmox y el poder de la nube propia para recuperar el control total de los datos. Así que lo primero que te voy a pedir que nos definas para la audiencia, para los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, pues, ¿qué es Proxmox? Sí, bueno, Proxmox es un sistema operativo, es una solución creada en Alemania. Es software libre, pero también tiene un modelo de pagos y privativo. Pero su capa libre es exageradamente útil, incluso para empresas grandes y para entornos de producción. Es un sistema operativo basado en Debian, en la versión estable. Entonces ya te imaginarás que es súper robusto y es una cosa súper sólida. Y esto permite tener un gestor, hay hypervisor, que es una especie de orquestador de entornos virtuales. Entonces, eso se instala en una máquina física o incluso en una misma máquina virtual. Yo puedo virtualizar sobre virtualización. Okay. Este sistema lo que hace es orquestar ya sea más máquinas virtuales, n máquinas virtuales y n contenedores de Linux, que es algo que no es muy conocido, pero es algo súper genial. Que es una forma simplificada y mucho más sencilla de una VM, de una máquina virtual. Es algo pues que accede muy específicamente directamente al kernel del host y es súper rápido, es mucho más liviano y puede cargar cosas muy pesadas, incluso muchos dockers dentro de ese mismo. Entonces ahora pues hablo un poco más en detalle, pero esta solución pues tiene una comunidad inmensa. Yo llevo usándola para proyectos de home labing y otros desde hace más de 2 años. Y bueno, ese es como un poco el resumen de lo que es Proxmox. Me llamó la atención lo de software libre, ¿no? De que es open source. ¿Cuál sería tal vez la diferencia o la ventaja que creerías que hay respecto a la competencia? Tal vez Linux o entre otros sistemas operativos que podríamos usar tal vez de la misma forma. Es decir, a ver, es Debian, es Linux, es simplemente que tiene una capa, unos software, unos paquetes instalados de más, realizados para manejar virtualización con también una interfaz gráfica, una UI sobre web. Que tú puedes, puedes manejar todo por command line completamente, o sea, es completamente, si lo quieres manejar solo por command line, o puedes acceder por un puerto a todo este software. Pero es simplemente Debian con esos paqueticos y eso es algo que no está separado, no es una competencia, es más bien una convivencia. Es competencia, eso sí, de VMware, por ejemplo. Es una solución que haga algo similar, o de Unraid, o de... Se me olvida. Hay otras soluciones parecidas que lo que hacen es dar un entorno de virtualización. Tú puedes crear máquinas virtuales, puedes crear diferentes servicios o microservicios, orquestarlos, desplegarlos, extender, hacer clusters, por ejemplo, de diferentes servidores para correr tareas paralelas. Todo eso se puede, pero es más que todo es como una capa muy alto nivel sobre un sistema operativo como Debian. ¿Y por qué Debian? Pues porque Debian es un monstruo para servidores. Para mí es lo que... Yo no dejo de usar Debian cuando yo despliego un VPS o un servidor. Si sea para algo de pruebas o algo de producción de muchos recursos, para mí es lo más maravilloso que existe. Es muy robusto y en todos sentidos. Es como lo que era CentOS, pero ya... Yo sé que ahora se ha tomado mucho el camino Ubuntu Server, pero al final es Debian por debajo también con más cosas. Entonces, sí. Súper. Oye, yo no tengo una buena experiencia, digamos, con máquinas virtuales y creo que no lo puedo acatar aquí que no es una mala experiencia por
usarla en el trabajo, sino una mala experiencia por lo que todo me tocó hacer durante años en la universidad, ya que yo estudié ingeniería electrónica, post de lo que te conté que estudié agropecuaria y vi que no mismo, entonces me cambié a ingeniería electrónica. Entonces recuerdo que ahí había muchos programas que únicamente funcionaban en Windows. En ese entonces, pues mis padres pues tuvieron la oportunidad de comprarme una Mac y era muy complicado para mí realizar los laboratorios, realizar todo. Entonces recuerdo VMware, recuerdo inclusive VirtualBox, que era la más básica. Ahora, me gustaría que para la audiencia podamos definir primero qué es una máquina virtual, porque posiblemente personas que estén viendo este podcast no entiendan ese concepto. Y segundo, ¿cuál sería la ventaja como tal para yo poder tener una máquina virtual? En mi caso fue porque sí o sí necesitaba Windows dentro de una Mac, pero tal vez en tu caso, teniendo Linux, ¿por qué abrir otra máquina virtual dentro de Linux? Y viceversa, ¿no? Aterrizar ese conocimiento. Bueno, una máquina virtual es, más o menos está en la palabra, una máquina, digamos un computador, que es pues, lo hace lo que estamos siempre hablando, que son computadores, pero digámoslo, un computador. Sino que cuando pensamos en un computador siempre es pensar en la torre, en el monitor, o en el portátil, o bueno, incluso pues, los celulares también son una especie de computador, que también los emulamos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tú que trabajas en mobile. Entonces, la máquina virtual es simplemente usar los recursos de una máquina física u otra máquina virtual, pero dejémoslo que es una máquina física, como digamos mi portátil que tengo en este momento. En el caso tuyo, por ejemplo, era por necesidad, pero también se puede hacer para tener más cosas. Para emular un sistema sin tener que afectar el sistema físico o el software de hardware físico del portátil. Entonces, si yo no quiero tener un dual boot, es decir, tener combinado Windows y Linux, sino que solo tengo Windows pero necesito Linux para trabajar, tú abres una máquina virtual, la creas, la configuras y puedes tener un sistema o un computador dentro de otro computador conviviendo al mismo tiempo y haciendo cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo necesito abrir algo de Adobe o algo. La máquina virtual pues me podría ayudar a hacer ciertas cosas ahí sin yo tener que ponerme a tener otro portátil o hacer otro tipo de cosas que me cuesten, pues que tenga que comprar algo, pagar algo. Entonces, las máquinas virtuales se usan mucho en muchos sentidos. De hecho, la inmensísima mayoría de todas las páginas web, de todos los servicios web que existen en el mundo en nube ahora, no están corriendo en una máquina física, en una virtual. Están corriendo, son VPS, si no lo sabían, es Virtual Private Server. Wow. Significan servidor privado virtual. Uno lo que hace es que, por ejemplo, cuando tú consigues un EC2, todo eso es virtual, a menos que tú especifiques, yo quiero un bare metal, que lo que significa es un físico que tiene acceso a una máquina física y tú ya montas virtuales, porque si te pones a comprar máquinas físicas vas a gastar más dinero, el rendimiento no va a ser realmente algo. Ahora la virtualización está tan bien hecha, tan muy bien hecha, que la diferencia entre rendimientos es casi que para la mayoría de casos de uso imperceptible. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer un laboratorio de hacking de White Hat o algo así, entonces quiere estudiar, por ejemplo, estudiar sobre el tema, es como sobre cómo se hace el pen testing, no tienes que coger tu computador, formatearlo, sino que te montas una máquina virtual, ahí tienes eso y tienes tu propio computador virtual para algo muy específico, para aprendizaje de algo muy específico. Incluso en algunas universidades, es muy común en Estados Unidos, que me pasó a mí, había unos laboratorios donde había que hacer tantos cambios en el sistema que obviamente no te iban a pedir que lo hicieras en tu Linux o en tu máquina, sino, aunque sea si tengas Linux o lo que sea que tengas, no importa, porque al final la virtualización va a funcionar en teoría similar o igual, es en esa máquina virtual hazle lo que quieras. Inclusive por seguridad y porque falte algo, falla algo, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? Si tú quieres, por ejemplo, hacer lo que sea que vayas a hacer y quieres tener un entorno aislado y donde no se hable con el sistema, sino para unas cosas muy específicas y de forma muy específica, eso ayuda también para uno hacer otro tipo de actividad que necesita hacer en una máquina virtual. Entonces, wow. Sí. No. La verdad que no estaba muy acostumbrado a esto porque hoy en día mi ecosistema es Mac en el desarrollo, tanto para Android como para iOS, y es justamente parte nativa, pero sí tuve la oportunidad de toparlo años atrás. Ahora, me viene una pregunta a la cabeza ahí, Juan, que es justamente algo que hablamos como los servidores. Recordamos que los servidores hace años atrás pues eran físicos. Hoy en día pues es conectarnos tal vez a
Amazon Web Service, bueno, alguna solución en la nube que nos pueda proveer eso, y creo que mejor pagarles a ellos que pagar nosotros un server o una computadora física que tal vez se vaya a la luz y chao, negocio, ¿no? Ahora, con esto del tema de las máquinas virtuales, ¿qué piensas que va a pasar a futuro? Porque justamente ayer que estaba hablando sobre Firebase Studio, no sé si conoces ahora la nueva solución de Google, que es prácticamente una plataforma donde ingresas un prompt y te ayuda a generar una aplicación web o aplicación móvil. Y también tiene lo que son, digamos, IDs, pero virtuales. Entonces, lo que se me viene a mí a la cabeza que puede ir creciendo a futuro, y justamente va a haber la pregunta ahí, es que posiblemente a futuro nosotros tengamos espacios de renta donde nosotros podamos rentar, como tú dices, que ya creo que lo tenemos, las máquinas virtuales, rentar un ID literal. Yo puedo tener una computadora con Pentium 2, Pentium 4 y poder estar programando en Android Studio, que es bien pesado. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que eso tienda a futuro a que todo esté en la nube? Pues esa ha sido la tendencia desde hace, yo no te puedo decir exactamente desde qué año, pero sí ya llevamos más de una década donde todo siempre tiende hacia la nube y abaratar costos. Incluso hay servicios que antiguamente Heroku, por ejemplo, te ofrecía algo gratis, una capa gratuita y tú podías montar una aplicación y empezar un negocio exitoso sin pagar un centavo. Entonces, que eso era, creo que era como un platform as a service. Ya pues con Salesforce cambió un poco, pero sí, definitivamente este tema de la virtualización, de hecho, es chistoso. Cómo funciona Firebase Studio, Devin y otros AI de este estilo donde tienes un IDE, donde tienes una consola, donde tienes un prompt, que eso es como las tres comunes de esto. Ellos realmente lo que hacen es, ellos lanzan un VPS con toda esta configuración y le dejan a la gente o a esta IA interactuar con el sistema operativo y con la consola y con todo. Por eso es que tú pides algo y él te puede crear archivos, él puede crear ramas de Git, él puede hacer lo que te antoje, le puedes decir conéctate a este servicio, haz una llamada shell, deja un cron, todo lo hace. O sea, ahorita ya no es un prompt contra un chat, sino un prompt contra un VPS, contra una máquina virtual. Literalmente es eso. Y pues imagínate ahora sí mucho más la cantidad de posibilidades que hay respecto a lo que se puede hacer con computadora versus lo que se hacía antes. Entonces, esto es genial, esto es algo pues que tenía que pasar y que se venía gestando. Ya las grandes corporaciones estilo Google pues ya están sacando productos gigantescos. De hecho, Microsoft con su Copilot sacó hace como 2 semanas justamente la competencia o algo así, donde tú le asignas en GitHub una issue y le dices, necesito que me hagas esto, le das un diagrama, unas cosas, él va y levanta una máquina virtual y hace algo similar y crea todo el proyecto, crea lo que necesite hacer, el ambiente de pruebas, porque lo bueno de tener la virtualización es que él puede generar el servidor como va a ser en producción, no más para hacer pruebas, y no tú tienes que hacer nada de DevOps. Imagínate. O sea, es increíble lo que se está gestando y genial que siga avanzando. Sí, va a ser, pues es tremendo, no sé qué más sorpresas van a traer, pero pues esto ya es cada semana algo súper guau de ese estilo. Pero sí está muy chévere, vamos a poder hacer muchos mejores productos más rápido, más gente va a poder hacer más cosas y eso es chévere, eso es chévere. Súper, súper. Oye, ahora hablando del tema de los datos y justo orientándonos a lo que es Promox, ¿qué creerías que podría ser una ventaja para nosotros poder usar Promox versus la competencia? Bueno, primero la verdad es la solución que realmente no solo open source sino software libre, la única en el mercado con la cantidad de cosas que le puedes hacer, con que tú puedes clonar los módulos y hacer lo que tú quieras y hacer tu propio sistema a partir de eso y la licencia no te van a molestar. Es que no existe, o sea, no hay competencia y competencia muy buena en la mayoría de enterprise, pero con licencias, e igual no tienes la libertad de eso. Eso sí, no tienes soporte, tú tienes que tener tu buen equipo de DevOps o ser muy bueno, y si te dañas algo grave, tú lo tienes que arreglar, como a mí me ha tocado. Ese es un contra, ¿no? Pues es unas por otras siempre. Pero está la libertad y realmente no he encontrado una competencia similar a este ecosistema pues de virtualización de ese estilo. Ok. Y esto quiere decir, bueno, para también entenderle bien, que mediante, yo creo,
la máquina virtual con Promox, voy a tener total control de mis datos y todo lo que estoy manejando internamente, ¿no? Completamente. Entrando un poco más ya en materia, bueno, entonces Proxmox, ¿qué es lo que es? Lo que había mencionado es un Debian Linux estable con unos paquetes adicionales que permite manejar la virtualización de manera muy segura, muy eficiente y muy rápida también, muy fácil. Ellos tienen una UI donde tú puedes simplemente decirle, créame estas máquinas virtuales, puedes tener N y te voy a decir esto para que te sorprendas, puedes tener 20 o 50 en 4 GB de RAM, 8 en un computador con 2 núcleos, un Celeron, puedes tener, no tener tarjeta de video. Son Y ahora te totalmente muestro unos ejemplos reales que también. tengo de hecho aquí. Sí, porque primero tú sabes, Debian es un sistema que logra correr en equipos de 1 GB o algo muy sencillo. Lo mínimo. Si solamente es CLI, porque a la final es solo CLI, con un servicio que simplemente te abre un navegador en otro lado, entonces no tienes interno gráfico. Entonces, ¿esto en qué se volvió? Porque esto volvió un boom más o menos en todo este tema del Home Lab. Voy a definir en este instante qué es Home Lab. Esos laboratorios en casa que uno hace entre redes y DevOps para crear servicios de nube privada. Entonces, esto tuvo un boom porque empezó a darle a gente que no tiene conocimientos muy profundos o incluso ni siquiera ni un conocimiento pues de que saber, no necesariamente de software, pero sí al menos sí de algo de Linux o de consola de Linux. Y por ciertas UIs y demás, que la gente pudiera lanzar sus propios servicios internos en su red local. Por ejemplo, para ver películas. Para que una película me cargue a 4K en 5 segundos un buffer grande y no necesito conectarme a ningún lado y ya. Y lo puedo ver en todos mis dispositivos, en 100 dispositivos si quiero, sin restricciones de ningún tipo, porque es mi propio servicio de streaming, con mis propios recursos, con mi propio contenido. Entonces, esto es uno de los ínfimos, mejor dicho, muy pequeños casos de uso. Pero definitivamente pues esta solución es muy interesante por eso mismo, porque facilita todo esto. Y en ese boom que te mencionaba al principio, empezaron a salir muchos youtubers incluso, que solo se dedican a hacer este tipo de cosas y coger computadores muy antiguos de oficina que casi que los botan a la basura o que tú te encuentras por $20, $10 y volverlos un servidor donde montas un servicio que te hubiera costado 20 o $50 afuera y que no necesitabas ni siquiera, no sabías que no necesitabas tenerlo en la nube pública. Entonces, bueno, eso es un poco como respondiendo a la pregunta un poco largo. Súper, súper. Chévere, chévere, Juan. Y bueno, muchísimas gracias por compartirnos todo esto porque entiendo que es un tema súper bueno como para la comunidad y para también tener conocimiento avanzado. Ahora, Sí, vamos a continuar con lo que es el podcast. Viene una pregunta que vengo yo tenía haciendo. algo, Ah, sí, dime. qué pena te interrumpo. Yo tenía algo para mostrar si ya íbamos a salir un poco del tema Está bien, antes de está bien. salir. Para las personas que Eh, están viendo esto en YouTube, sí, para pues lo podrán mostrarles, ver. Para las yo personas siempre he que lo están considerado... escuchando, les, Ajá. les digo que se vengan a YouTube al minuto 54 para que puedan ver lo que Juan nos va a mostrar. Listo, entonces les muestro. Resulta que con esto de los Home Lab, sí o sí, hay que aprender un poco de lo que yo, con lo que yo empecé. Ok, Que es un disco duro, que es un CPU, que es una board, que es una fuente. ok. Cosas que a veces se nos olvidamos en el mundo del software. Y es algo que, por ejemplo, a mí me gusta también porque con eso fue que empecé. Entonces, cuando decimos, que es un disco de estado sólido, que es un disco duro, que por Ok. qué es un disco de interfaz SAS o SATA, este es un SAT de servidor, que como así que de 3.5 y de 2.5 pulgadas, que como así que hay de diferentes revoluciones, que unos más rápidos que otros. Por ejemplo, Yo creo que cosas es tu como baúl la de los memoria recuerdos, RAM, ¿no? por ejemplo. Pues no, ni siquiera. La mayoría de estas cosas las estoy usando en mi HomeLab, solo las Ah, ok. desconecté. No es tan recuerdo. Esto es lo chévere de hacer el HomeLab. Tú ¿Qué puedes función? coger partes que ya era para botar, tú no necesitabas, o que se suponía que no, que creías que no necesitabas, las puedes hacer, en inglés le llaman repurpose, que es como Ok. darle otro propósito. Entonces estamos haciendo algo que es incluso reutilizar, ¿sí? No estar botando cosas que hubiéramos podido usar en un experimento como estos. Y por ejemplo un CPU, ¿sí? Cómo se ven los CPU. Algo que es
completamente básico aquí en el mercado de esto. Es un switch, que es un switch administrable, que es uno no administrable, que es una VLAN, porque podemos segmentar nuestro tráfico. Por ejemplo, que podemos montar servicios como proxy, como Grafana para observar los servicios, como servicios de DNS. Entonces hay muchos temas de seguridad que cambian. Por ejemplo, mira, esta máquina, aquí está mi Proxmox principal. Esto parece un juguete. Y no es nada raro, simplemente unos cuantos componentes. Wow. Y puedo estar corriendo un negocio tremendo aquí. Desde mi casa, si quiero. O incluso es algo para mí o para la ¿cómo se llama? Para la LAN, pues, para la red de área local. Entonces, por ejemplo, esto es mi router ahora mismo. Simplemente, esto es una AMD como un Celeron parecido, con 4 GB de RAM. Algo súper chiquito y sencillo que se usaba para oficina, para manejar ofimática, como Word y Excel, en una oficina normal. Y lo estoy usando para un router, donde puedo hacer lo que yo quiera, puedo poner, hacer forwarding de puertos, puedo crear redes internas, puedo hacer una gran cantidad de cosas. Yo mismo resolver mis DNS, ¿sí? No dejarle a otro tercero que resuelva lo que yo quiero consultar. O sea, todo. Prácticamente cuando yo voy al internet, yo ya sé a qué IP voy, con todos los filtros, con todo listo. Entonces, ese es un tema chévere. Claro, esto que nos comentas de HomeLab tendría que también estar orientado o tendría que haber algo con IoT. Puede porque tú le puedes conectar a tu HomeLab cámaras de seguridad o sensores. Y algo muy bueno, que lo manejas tú, no le estás dando eso a un tercero que ya sabes, como Alexa, que escucha todo lo que ella dices y demás. Y no es mentira porque ya ha pasado. Entonces es algo que tú puedes manejar con tu propia infraestructura. ¿Cuál es tu propia infraestructura? Mírala. Este juguete. Y mi Switch. Y uno simplemente comprando partes que van a botar las empresas o así sencillo, te puedes crear una monstruosidad de servicios y de cosas que tú dices, yo estaba pagando por ejemplo, por Google Fotos, y hay unos servicios que tú simplemente, el teléfono se sincroniza cuando esté en tu red, cuando no, pues igual te da el servicio en el celular. Igual con las contraseñas, tu password manager lo manejas tú mismo, no se lo das a un tercero. Y simplemente pasa que cuando haya red, pues se sincroniza. Si tú quieres igual hacerlo una nube híbrida que sea como que tenga conexión a internet, lo haces también y simplemente te conectas con ciertos protocolos o por tu propia VPN que tú mismo puedes hacer. Entonces, para resumir un poco el tema, yo invito mucho a que esto es algo que como do it yourself, como si te gusta aprender cosas, dañar máquinas virtuales, aprender cómo arreglarlas, que a la final ese tipo de conocimiento sirve si uno se quiere meter ya a un trabajo o estudiar también algo de servidores y demás, porque es literalmente lo que se usa para eso. Solo que pues obviamente en una infraestructura, en un entorno donde tú puedes jugar como quieras con estos juguetes, que no son juguetes, pero bueno, se puede ver así un poco. No. Y bueno, muy interesante, muy interesante. Y sí. No sé dónde tengo ahora mismo, pero te voy a contactar en los próximos días, Juan, creo, porque justamente del Pentium 4 que te hablaba de hace como 20 años, que es donde comencé el tema de las películas, de los juegos con mis papás, pues yo lo tengo todavía. Y me llamó la atención cuando me mostraste el disco duro porque es tal cual, y la diferencia es que estamos hablando de hace 20 años atrás, entonces las conexiones todavía no he encontrado el cable adecuado como para poder acceder a toda la información, porque ya literalmente el PC murió y lo único que me respalda es el disco duro, que me gustaría poder recuperar todos los datos, fotografías que tengo desde hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, muy buena esta charla, porque de verdad, en mi caso, muy asertiva para todo lo que puedo hacer a futuro. Súper. Ya que me acuerdo de algo rápido, yo les cuento. Los discos duros, cuando ustedes quieran botarlos o los vayan a vender o algo, es muy difícil, la información casi siempre se preserva, ¿no? Sí. Tienen que hacerle un formateo bajo nivel, pero de días completos, o si lo van a botar, la más segura es cogerla con un taladro y atravesarlo de un lado a otro. Y si es un SSD, como a veces la gente le hace huecos acá arriba no hay nada. Él realmente es un pedacito aquí nomás, cerca de los puertos. Entonces uno le tiene que pegar el taladrazo acá.
Ok. Esa es la más fija en Buenos seguridad. hacks. Si Buenos ustedes hacks. quieren que eso sí. Si quieren ver, pues sí se borra un disco. Esa es la manera más segura de borrar un disco. Ah, bien, bien, bien. Buen hack. Eso no lo sabía yo. Por suerte yo el mío todavía lo tengo ahí y no lo he botado todavía. Genial, genial. Oye, bueno, ahora sí, pasando al siguiente tópico y finalizando el tema principal, pues es una pregunta que vengo haciéndole a todos los invitados de la segunda temporada de Locos y es, ¿qué le dirías al Juan Roa de hace 10 años atrás? Le diría, pena que está sonando un ruido ahí. No te Le preocupes. diría que, le diría que siga luchando, que lo está haciendo bien. Le diría que va a haber frutos haciéndolo así. Va a haber muy buenos frutos, que no se frustre tanto. Eso le diría. Súper, súper. Chévere, chévere. Bueno, ahora vamos a pasar al penúltimo tópico, que es prácticamente las preguntas sorpresas de Locos. Son cinco preguntas y ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Primer pago. Eh, Mi primer pago, sí. No me acuerdo qué hice con... ¿Ves? No, no te soy sincero, no me acuerdo qué hice con él. Pero recuerdo que justo estaba empezando y un amigo que tiene una empresa, todavía la tiene de software aquí en Colombia, pues que tiene unos clientes que es B2B. Ok, Él me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Primero empecé como a ayudar en cosas de técnico y por los lados pues como algo de arreglar tickets de algunas cosas de software en Java. Eh, y sí, ese fue como el primer pago que tuve. Fue más como por servicios, pues por horas, pero no te sé decir en qué me lo gasté. Probablemente fue, no sé, pues en ese momento estaba yendo con mis padres, probablemente en ayudar algo en la casa y para la gasolina o... Bueno, en ese momento creo que yo andaba en bicicleta, aún no tenía mi moto, entonces, eh, no sé, mantenimiento para la bicicleta o algo así. genial, genial. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? No la carrera, creo que ya sería muy extremo. Eh, Más como diciendo, como de pronto como que, pero yo por qué estoy haciendo esto así, como, pero no hasta el punto pues de que llegue a reconsiderar. Más bien me pasó cuando yo estaba en el otro lado, pues que no era ahí, que estaba en lo agrícola, dije, sí tenía mucho eso, así como, yo qué hago acá si yo quiero lo de tecnología. Entonces, pero no realmente. Ok, ok. Confirmo porque a mí también me pasó eso en su momento. Genial. Ahora vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Voy a elegir este lenguaje porque realmente, más que si tiene o no futuro, es porque realmente es algo que me gusta mucho y quisiera que volviera al ruedo en las comunidades. Es Ruby, Ok, definitivamente. ok. Chévere, chévere. Ahora démosle la vuelta a la pregunta y si solo pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Yo sé que esta es común, pero PHP. Es justo lo que te iba a decir. ¿Por Entre qué? PHP y Java, todos los invitados van ahí. Ve, hay una carrera constante en De, esta de, segunda temporada que lo nombran. Java se salva porque al menos es más estructuradito y digamos que... Pero definitivamente el PHP yo digo es que a mí no me gusta. Yo leo eso y me da como me da pereza mi carrera viendo eso. Como que ahí sí como que, uy no, qué pereza eso. Como que mucha jartera. Entonces sé que casi todo internet sigue siendo hecho en eso y gracias a PHP estamos donde estamos todos. Pero no puedo leer PHP, me da como valor de estómago. O inesperado que has encontrado en el código de otra persona. Uy, una vez vi, no te miento, cerca de 10 niveles de anidación de try catch, con cada uno con un montón de niveles de if else, if else, try catch, para una aplicación en Android, para que te duela. Wow. Pero era una cosa horrorosa, o sea, eso no lo refactor, ni la IA ahora es capaz de yo creo que se queda, se le acaban los Los tokens, se le tokens. acaban los tickets ahí o sea, se muere. Eso, eso lo vi una vez El yo. conditional Nadie hell. quería leer eso, era como que, no, hagámosle. No, era imposible sacarle la lógica a eso. O sea, yo estoy muy seguro que ni siquiera el que lo creó es capaz de saber qué hizo. Hay un tema, justamente me hiciste de acuerdo, creo que es como un patrón de diseño, que alguna vez tuve la oportunidad de toparme en un proyecto
y no fue una buena experiencia, que es con callbacks, y prácticamente es dependiendo de lo que se llama síncrono, pues te da una respuesta. Pero, el pequeño gran problema es que era para la navegación. Entonces tú te puedes imaginar poder debuguear eso, ir de hacia adelante para atrás para saber qué valor se envió en cierto punto de una vista. era un dolor de cabeza, Eso porque era muy demorado. era ir Eso. imagínate, de la vista M a la vista A, así, de adelante para atrás, porque eran callbacks. Entonces, de acuerdo a lo que iba respondiendo, pues iba para atrás, para atrás, para atrás. Y, wow. Eso sí ¿Te es un acuerdas de verdadero callback hell. eso? Genial, Juan. Bueno, vamos a pasar al último tópico del podcast, que prácticamente es que nos ayudes con un consejo para la gente que quiere empezar a programar. Que no se desanimen. Perdón. No se desanimen. Aunque todo esté bombardeado con títulos, ahora sí los programadores vuelan, más que todo en X. Ahora sí no sé qué, ahora sí esto, ahora sí aquello. De nuevo, es ayudarse con la IA, no que les hagan todo. Estudien las bases, porque sin eso no hay nada de nada. O sea, van a estar a ciegas, y cuando se encuentren con problema nadie los va a ayudar y nadie los va a salvar. Entonces, no. Te toca estudiar un poco más duro ahora, con más cositas, más conceptos, aprender a usar las herramientas de tecnología. Ya no hay forma. Aprendan inglés, eso es muy importante ahorita. Ahora es vital, ahorita no es como antes, como, sí, con el tiempo. Ya ahorita las ofertas de trabajo cada vez son más exigentes, y digamos, así sea para juniors, les están pidiendo inglés. Entonces, ¿qué consejo le doy siempre, por ejemplo, a mis amigos, amigas y demás? Pongan las películas en inglés con subtítulos, escuchen música en inglés, cántenla, pongan el sistema operativo del celular y del computador en inglés, hagan una inmersión, así sea muy básica como esta, hagan Duolingo, hagan cosas de ese estilo, eso ayuda mucho. Y nada, aquí todavía hay muchas cosas para crear. Recuerden que ser programadores y desarrolladores es algo muy bonito, y es que ustedes tienen unas bases y pueden construir lo que quieran. Pueden hacer soluciones, crear cosas que puedan curar, por ejemplo, pues puede ser muy cliché, pero puede curar el cáncer, o que puedan ayudar a que alguien pues se beneficie de esto de cualquier manera. Y siempre va a haber cosas para hacer. Así todo el mundo esté más metido en esto, y incluso la misma inteligencia artificial, el ingenio humano todavía y probablemente nunca nos van a superar. Así que las ideas siguen entrando, y eso también es parte de ser programador. No es solo ir a echar código, sino pensar en una solución y tener creatividad en la misma. Eso no la da la IA ni nada. Genial, Juan. Bueno, Juan, de verdad, te quiero dar las gracias por haber estado en el episodio número 43 de esta segunda temporada. Por último, me gustaría que nos ayudes con tu contacto, donde te podemos preguntar cualquier inquietud acerca de este tema que hoy hablamos. Sí, en mi página web hay varias redes, y pues ahí está mi información. Es juanroa.dev de developer, DEV de vaca. O incluso pues también por Instagram me pueden encontrar como roadev, roa de mi apellido, ROA, DEV de developer, DEV de vaca. Y sí, pueden con todo el gusto, incluso en los comentarios del video yo también los puedo estar revisando, y si tienen dudas. Yo he querido hacer justamente como un curso más o menos de Proxmox, pues porque obviamente aquí pues, no les puedo mostrar la pantalla, y es como queda la imaginación. Entonces sería chévere si he tenido como la que hacer algo así. Está bueno. Así que si lanzas ese curso futuro, pues cuenta con la comunidad de Blocos primero para que esté ahí. De verdad, muchísimas gracias, Juan. Reitero ese agradecimiento por haber estado en el episodio 43, y para la comunidad, pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, bye bye, chao. Bye, gracias.